¿Sí? ¿Empezamos cuando queráis? ¿Bien? Bueno, buenas tardes. Lo primero, muchas gracias a todos por estar aquí. También muchas gracias a los que estén viéndolo en directo, aunque se pierden la magia al final del directo, que es lo más importante. Para quien no me conozcáis, porque creo que veo bastantes caras nuevas, soy Carlos, médico especializado en medicina integrativa y prevención de la salud, y hoy lo que busco, sobre todo principalmente, es que aprendamos a entender un poquito más nuestro cuerpo, ¿vale? Que aprendamos a cuidarnos y sobre todo a cuidar nuestra salud, en este caso centrándonos en la parte digestiva, y sobre todo que vivamos un poquito más todos cada día, ¿vale? Vale. El título de la charla es Salud intestinal y microbiota. Creo que ya muchos habréis escuchado muchas veces el término de microbiota, pero muchas veces tampoco llegamos a saber interpretarlo o a qué nos afecta exactamente, y hoy un poco el objetivo es ver un poco la salud desde ese marco general, pero centrando el foco en lo que es la salud intestinal y la microbiota, que ya veréis que prácticamente impacta en todas las partes del cuerpo y es que es nuestra salud general. Entonces, parece que no, pero creo que le dedicamos muy poca importancia, y hoy lo que vamos a ver es cómo nos impacta de verdad y cuál es la importancia real que tiene. Este va a ser el índice que vamos a llevar, ¿vale? Lo primero, una introducción en contexto que va a ser más fisiopatológico, pero intentaré que sea muy ameno, ¿vale? Yo creo que apto para todos los públicos, ya sean más puestos en medicina o no. ¿Qué es la microbiota? Por lo que digo, más llegar a entender el concepto, porque muchas veces se pierden en tecnicismos que tampoco lo sabemos llevar a la vida real, y veremos exactamente qué es con lo que nos tenemos que quedar. ¿Qué es lo que daña nuestra microbiota? Que al final es lo más importante para evitar y prevenir la enfermedad, y qué hacer para cuidarla, ¿vale? Porque al final mucha teoría sin práctica al ser humano por lo menos no le sirve de nada. Y por último, un caso clínico, que sobre todo lo que intento siempre en el caso clínico, que además siempre son reales, es intentar que podáis ver cómo es la forma en la que mi visión se lleva a la práctica y cómo trato yo personalmente estos problemas digestivos intestinales. Y al final, igual que ya lo sabréis los que estuvisteis al final de la charla, por eso espero que nadie se vaya antes de tiempo, habrá una ronda de preguntas que la verdad que en la última charla me quedé impresionado, porque yo creo que subió mucho el nivel y la gente creo que también le gustó mucho. Vale, entonces, para entender primero cómo impacta lo que es la salud digestiva o la salud intestinal sobre todo lo que es el aparato o todos los aparatos de nuestro cuerpo, lo primero que tenemos que entender es cómo impacta en los tres principales mecanismos o sistemas que regulan nuestro cuerpo, que son el sistema nervioso, el sistema hormonal y el sistema inmune. Con respecto al sistema nervioso, cada vez se conoce o se habla más de lo que es el eje intestino-cerebro, que seguramente muchos habéis escuchado hablar de este eje, y creo que se ha explicado muy mal lo que es concretamente lo que es el eje intestino-cerebro, porque no es más que muchas veces esa conexión que hay entre el intestino y nuestra parte cerebral, ¿vale? Y se realiza mediante principalmente varias partes que son fundamentales. En este caso, el nervio vago, ¿vale? Que regula muchas veces todo lo que son las funciones del sistema parasimpático, lo que es el sistema nervioso entérico, creo que lo tenemos por aquí, ¿verdad? Que básicamente, y esto mucha gente también lo sabe, que al intestino siempre se le ha llamado como que es nuestro segundo cerebro, y es porque en él hay 500 millones de neuronas, es el segundo lugar donde más neuronas hay después del cerebro, y por eso también la importancia que tiene cuando solemos tener, por ejemplo, ansiedad o nervios, cómo nos impacta al final intestinalmente, tiene que ver principalmente con esto, porque al final es un cúmulo de neuronas que lógicamente afloran. Y por último, lógicamente la microbiota como modulador de todo lo que es el eje intestino-cerebro y la producción de neurotransmisores, porque en el intestino se producen neurotransmisores como la dopamina, como la serotonina, y esto al final nos sirve mucho para entender, por ejemplo, que el 90% de la serotonina, que es esta hormona que muchas veces se le conoce como la hormona del bienestar, se produce en el sistema, en el aparato digestivo. Es decir, el 90% de la hormona del bienestar se produce aquí. Por lo tanto, si tenemos una mala salud intestinal, comemos mal, nos alimentamos mal y se nos daña este sistema, ¿vale? El eje intestino-cerebro, lógicamente
vamos a tener un peor estado anímico, menos sensación de felicidad, y por eso muchas veces vienen estos problemas de la mano, los problemas intestinales de la alteración del estado de ánimo. Estoy ya quedando la boca seca al principio. Con respecto al sistema hormonal, creo que sí que es una función mucho más conocida del aparato digestivo, y es que en él se fabrican muchas hormonas, principalmente las que nos regulan la saciedad y el hambre, como son la grelina, la leptina, y ahora, por ejemplo, también muy conocido la GLP-1, que los fármacos nuevos para la obesidad como el Mounjaro, el Ozempic, reciben este nombre porque actúan principalmente sobre esta hormona que regula el hambre, ¿vale? Y aparte de eso, también tiene mucha importancia en la regulación de lo que es el estrés y el cortisol, ya que impacta directamente en lo que es el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, que al final la glándula adrenal o suprarrenal es la que proporciona digamos, el cortisol al resto del cuerpo. Por eso muchas veces la relación de todo lo que es el aparato digestivo con la sensación de estrés y producción de cortisol. Y por último, y también muy importante, con la relación de la insulina, ya que se secreta en el páncreas, que al final tiene que ver con el metabolismo de la glucosa. Por eso también muchas veces las disfunciones o problemas intestinales tienen esa repercusión tan importante en lo que es, por ejemplo, la dificultad para perder peso, pero también para ganarlo. Y es que si este eje está desregulado, es mucho más difícil perder peso por esa desregulación del sistema de hambre y saciedad, por esa desregulación de la insulina, ¿vale? Y por último, estaría su relación con el sistema inmune. Y un dato que prácticamente ejemplifica la importancia que tiene el aparato digestivo con relación con el sistema inmune es que el 75% de nuestro sistema inmune de todo el organismo se encuentra en el aparato digestivo. Y esto es lógico, porque al final es nuestra primera barrera de entrada de muchos tóxicos, de muchas, por ejemplo, bacterias, patógenos que nos entran a través de la alimentación. Entonces, lógicamente, si tenemos una barrera que está fuerte, que funciona y nos inhibe todos esos patógenos que nos entran a partir de la alimentación, etcétera, pues todo lo que es el eje va a funcionar correctamente. Pero, sin embargo, si tenemos un daño continuo a esta barrera mediante ultraprocesados, malos alimentos, disruptores endocrinos, inflamación, pues lógicamente esta barrera no va a funcionar como se debe y se van a agravar todos esos problemas. Y entonces, ¿qué es la microbiota? Básicamente, yo lo definiría como el ecosistema, ¿vale? Todo el conjunto de microorganismos que no son solo bacterias, como muchas veces creemos, que viven en nuestro intestino y que se relacionan entre ellos y también con nosotros. Y es que muchas veces vemos la microbiota o las bacterias como nuestros enemigos, y realmente es todo lo contrario, realmente son nuestros aliados y sin ellos es que no podríamos vivir. Y un ejemplo muy claro, que a mí siempre también me gusta cuando le explico a algún paciente cómo, digamos, cambiar ese paradigma de las infecciones, de la microbiota, es que, por ejemplo, una infección muy típica como la infección urinaria por E. coli, que yo creo que sí que suena, ¿no?, más la bacteria E. coli, realmente muchos siempre hemos pensado, ¿no?, que llega una bacteria, nos coloniza, por ejemplo, el tracto urinario y entonces tenemos una infección que es la que nos da los síntomas, etcétera. Pero lo que no sabemos es que nosotros, por ejemplo, ya tenemos miles y miles de esa bacteria de forma natural, de forma normal, sin síntomas, sin tener problemas. Y una vez que esta bacteria se desequilibra sobre ese, es cuando nos da síntomas, ¿vale? Y es un cambio de paradigma muy importante porque entonces empezamos a ver más bien las bacterias como, si están equilibradas, tienen un beneficio, tienen una función protectora, pero en ese momento en el que se desequilibra hay bacterias no tan beneficiosas que son las que nos producen un daño. Además, hay que decir que la microbiota de cada persona es única y sobre todo se determina por un factor genético, por un factor del entorno, de donde vivimos, cultural, etcétera. Es decir, vamos a tener una microbiota mucho más parecida, solo por ser europeos, por ejemplo, que asiáticos. Y sobre todo también por nuestros hábitos, que va a ser sobre lo que nos vamos a centrar sobre todo hoy, ¿vale? Además, esta definición hace más referencia a lo que es nuestro intestino, pero realmente, si entendemos la microbiota como algo más general, no solo tenemos este ecosistema en el intestino, también tenemos en la piel, en la vagina, en las vías aéreas respiratorias y
aquí nos vamos a centrar en lo que es la microbiota digestiva, pero no tiene nada que ver, por ejemplo, con la microbiota que tenemos en la piel. Entonces también son distintas formas de cuidarlo y va a haber distintas maneras muchas veces también de tratar distintos problemas digestivos, pero que por ejemplo a veces repercuten en el tracto urinario, sobre todo de la mujer, muy típico con la cándida, o en el tracto, digamos, en todo lo que es el aparato de la piel. Vale. Para entender además un poquito lo que es el resto de la charla, creo que estas definiciones serán muy necesarias, y es que los probióticos como tal, o muchas veces se habla, ¿no?, de los probióticos cuando se recomiendan, que se compran en farmacia, realmente son simplemente microorganismos vivos que en una cantidad suficiente nos van a conceder un beneficio a su huésped, que en este caso somos nosotros. Entonces ahí estamos hablando tanto de suplementos como muchas veces de alimentos, que también tienen microorganismos vivos y nos van a dar ese beneficio. Los prebióticos, de una forma muy simple explicada, es como ese alimento que necesitan las bacterias. En este caso, muchas veces, incluso las que vienen en los suplementos, como también las que tenemos nosotros ya en nuestro intestino. Los simbióticos son, por ejemplo, estos suplementos que tienen tanto probióticos como prebióticos, por lo tanto se potencia, digamos, este efecto de los probióticos. Los posbióticos son las sustancias que producen nuestros microorganismos, que además es lo que nos va a dar ese efecto beneficioso, ¿vale? Que además este término lo utilizaremos varias veces, por lo tanto quedarse con él. Y los psicobióticos, que son los organismos vivos que se han visto que además de dar ese beneficio para la salud del huésped, además ese beneficio tiene relación con la salud mental, que aquí volvemos a recalcar la importancia de cómo se impacta la salud intestinal en todo lo que es el estado anímico y la salud mental. ¿Y cuáles son las funciones de la microbiota? O por lo menos las más importantes, porque hay muchísimas más y hay muchas que incluso todavía se están investigando y se van descubriendo día a día. Pero las más importantes, aparte de lo que es la absorción y digamos, digestión de lo que comemos, está la producción de ácidos grasos de cadena corta o otros metabolitos, como por ejemplo las vitaminas, la vitamina B12, la vitamina K, el butirato, que es un ácido graso de cadena corta, que todo esto al final lo que nos va a dar son esos posbióticos que nos van a dar el beneficio que nos vamos a llevar nosotros, la regulación de todo lo que es el sistema inmunológico y el sistema, digamos, de oxidación, inflamación, que lógicamente si tenemos una barrera que está funcionante, que está fuerte, que tiene un buen sistema inmunológico, esta regulación va a ser positiva, y cuando no tengamos esta barrera, digamos, esté mucho más disfuncional, permeable, etcétera, lo que vamos a tener es un ataque, un daño y una inflamación. Y, como hemos dicho anteriormente, todo lo que es la comunicación con el eje intestino-cerebro, donde la microbiota actúa como un regulador, un modulador de todo ese eje, produciendo muchas veces neurotransmisores, como hemos visto, regulando todo lo que es la función del nervio vago, la función cognitiva, y una función que además es de estas que aún se está investigando y llevando un poquito más a fondo y es mucho más desconocida, es un poquito más difícil de explicar, es la función que tiene la microbiota sobre la homeostasis interna de nuestro organismo, que esto básicamente es la homeostasis, para que lo entendamos, es nuestra capacidad, ¿vale?, de mantener un equilibrio interno ante cualquier estresor, ya venga de dentro de nuestro organismo o de fuera. Y esto es clave porque estamos hablando de regulación de temperatura, regulación del pH, regulación hormonal, es decir, es mantener nuestro equilibrio interno mientras que hay otros siempre estresores que nos van a atacar, como por ejemplo pueden ser infecciones, pueden ser cualquier enfermedad, etc. Y los que estuvisteis en la anterior charla, ya vimos esta diapositiva y la he vuelto a incluir en esta presentación, porque yo la primera vez que la vi es que me impresionó. O sea, lo último que me esperaba es que lo que más nos produce enfermedad, y en este caso además propiamente en Aragón, estos son datos de 2019, pero son las enfermedades del aparato digestivo. Y realmente lo que hemos visto desde pandemia es que no han hecho más que crecer. Es decir, que seguramente, esto sí es opinión personal, pero yo creo que sigue siendo la primera causa
y seguramente con mucha más diferencia a la segunda causa, que son las enfermedades del aparato circulatorio. Y la pregunta entonces tiene que ser, ¿por qué muchas veces están aumentando los casos de problemas intestinales, enfermedades intestinales, incluso en gente que aparentemente lleva una alimentación saludable? Y para esto tenemos que entender que no somos solo lo que comemos, ¿vale? Muchas veces también influye cómo comemos, si lo hacemos rápido, si lo hacemos lento, cómo cocinamos los alimentos, si, por ejemplo, cómo estás emocionalmente, también va a influir en la digestión de los alimentos, que también lo veremos más adelante. Y hoy en día lo que está claro es que tenemos mucha gente con estrés crónico, que prácticamente sufrimos la mayoría, con muchas veces falta de tiempo para el cocinado de los alimentos, abusamos de los ultraprocesados, también si ya no tenemos ni tiempo para cocinar, mucho menos para entrenar, ¿no? Y al final todo esto nos va a pasar factura. Y esto, prolongado en el tiempo, es lo que nos produce los siguientes síntomas que yo creo que muchos y muchas reconoceréis. Sobre todo, los síntomas más frecuentes o más comunes de una microbiota desequilibrada a nivel intestinal son ese típico hinchazón abdominal, sobre todo después de las comidas, el dolor abdominal, que aunque menos frecuente es el que más incapacita o el que más produce una pérdida de calidad de la vida del individuo, los gases intestinales, que no tienen tanto que ver con esa hinchazón abdominal, muchas veces sí, pero muchas veces también, por ejemplo, son en forma de eructos, en forma de gases... Sí, estaba buscando el eufemismo, pero no había forma. Y, lógicamente, todo lo que son las alteraciones de la motilidad, como la diarrea o el estreñimiento, donde veremos que el más importante, sobre todo, y el que más nos afecta a la microbiota, es el estreñimiento. Además, si estos síntomas, digamos, se perpetúan, se cronifican y no se les da una solución cuando aparecen, al final lo que tenemos, y es lo que se está denominando cada vez más, y es que aparece cada vez más frecuente en más personas, son los síntomas de neuroinflamación, que es cuando este eje intestino-cerebro, ¿vale?, ya sufre un ataque continuo y al final se daña. Y esta falta muchas veces de producción de neurotransmisores, alteraciones cognitivas, es lo que nos da típicamente la neblina mental, que describen siempre de una forma muy clara los pacientes, esa falta de concentración, olvidos frecuentes, incluso en gente muy joven, 25 o 30 años he tenido pacientes, dolor de cabeza, todo lo que son alteraciones del estado anímico, ansiedad, depresión, irritabilidad. Y además, ya es un poquito más difícil verlos, pero una vez que también se asientan en el cuerpo por este daño a la barrera, al sistema inmunológico, acabamos teniendo lo que es una inflamación sistémica que repercute a todo el organismo y esa alteración del sistema inmune, que puede aparecer típicamente como insomnio, la fatiga crónica, los problemas de piel, como el prurito, las urticarias, los eczemas, los dolores articulares, las alergias, las intolerancias alimentarias a alimentos que siempre nos han sentado bien y que de pronto de un día para otro nos dejan de sentar bien, la dificultad para perder peso, como hemos comentado, y ya de forma más grave, enfermedades autoinmunes o inflamatorias que se relacionan con estos síntomas. Y al final es que cuando aparecen estos síntomas ya hay una alta probabilidad de tener una alteración de la microbiota, que es lo que llamamos una disbiosis, ¿vale? La disbiosis no es más que esa alteración de, digamos, el equilibrio normal de nuestras bacterias, muchas veces, vamos a decir, beneficiosas, con esas bacterias que no son tan beneficiosas. Entonces, esa disbiosis, lógicamente, sobrecrecen estas bacterias que no son tan beneficiosas y son las que nos acaban dando síntomas. Aún ya sabiendo, por ese cambio de paradigma, que no es que sean, digamos, el problema, esas bacterias no beneficiosas, sino que el problema es haber perdido el equilibrio. Y también, además, muy típicamente, muchos problemas que se ven ahora no son tanto por ese desequilibrio, sino también por pérdida de diversidad bacteriana. Es decir, tenemos menos bacterias de las buenas, ¿vale? Entonces, como principales causas de la disbiosis, yo he seleccionado las 10 más importantes, que creo que son también además las que más se repiten, que más se ven en los pacientes, y sin duda la primera es la alimentación inadecuada, que podríamos también llamar inflamatoria, que al final lo que tenemos que pensar cuando comemos es que no solo nos estamos alimentando a nosotros, también estamos alimentando a nuestras bacterias, y según lo que comamos estamos alimentando a esas bacterias no tan beneficiosas o a esas bacterias más beneficiosas. Entonces, por ejemplo, hay 3 enemigos muy claros que son los que más dañan la microbiota, que son
el azúcar, azúcar añadidos y sus derivados, los aceites refinados de girasol, de palma, etcétera, y las harinas refinadas. Y típicamente estos 3 ingredientes son los que se encuentran en muchos ultraprocesados que podríamos llamar proinflamatorios, porque al final no todos los ultraprocesados, aunque siempre parece que esa palabra ha cogido una connotación negativa, pero no siempre por ser ultraprocesado es algo malo. Lo que sí que está claro que estos que llevan estos 3 ingredientes al final son proinflamatorios y tienen una repercusión en nuestra microbiota. El sedentarismo, esa falta de ejercicio físico, es clave, y es que el ejercicio físico, además de reducir la inflamación, tiene ese efecto beneficioso en la digestión porque estimula todo lo que es el vaciado gástrico, también ayuda mucho al metabolismo de la glucosa, del hambre y la saciedad. La falta de sueño y de descanso, pero ya no solo físico y mental, también de descanso digestivo. Y es que yo, una cosa que la verdad que es un dogma que siempre, y que es de los que más me cuesta quitarle a los pacientes en consulta, es que yo no sé quién nos ha dicho que hay que comer 5 veces al día. Y si no comes 5 veces al día, mal. Y si no desayunas, mal. Y hay muchísima gente que comer a primera hora, nada más levantarse, le sienta mal. Comer tantas veces al día también le acaba sentando mal. Y es que, más o menos por fisiología, siempre hay que individualizar, pero lo normal es tener un ayuno fisiológico de unas 12 horas. Estamos hablando de que desde la última hora en la que cenamos hasta la primera hora del desayuno pasan unas 12 horas aproximadamente, pero lo que yo veo continuamente es que a veces pasan 8, 9 horas y muchas veces es insuficiente para tener un buen reposo y que al final todo lo que es el sistema digestivo se regule y le dé tiempo a repararse. Los tóxicos, como el tabaco y el alcohol, y es que nos impactan mucho más de lo que creemos, sobre todo el alcohol, que yo creo que tiene más laxitud, sobre todo entre la población joven. El estrés crónico, que ya por su importancia le vamos a dedicar toda una diapositiva entera a, sobre todo, entender qué papel juega, cómo nos impacta a nuestra microbiota. Las alteraciones del tránsito intestinal, que como hemos hablado antes, son ese estreñimiento, esa diarrea, y es que el estreñimiento al final lo tenemos que entender como ese acúmulo de toxinas, de patógenos, de sustancias que cuando las ingerimos, cuanto más tiempo pasen en nuestro intestino, parece que no nos están dañando porque están fuera, pero sí que nos están dañando a nuestra microbiota, que al final nos repercute indirectamente. Las alteraciones de la secreción intestinal, ahí estamos hablando de la falta de enzimas digestivas, de la falta de ácido clorhídrico que secretamos en el estómago, de, por ejemplo, también la falta de secreción de bilis. Muchas personas que se retiran la vesícula acaban con muchos problemas intestinales. Y bueno, y llegamos a los medicamentos, ¿cómo no? Hay muchos medicamentos cada vez con más evidencia de que tienen una alteración en la microbiota y muchas veces, ahora ya parece que menos, pero sí que entendemos que un medicamento, por el hecho de que no lo receten, no quiere decir que no vaya a tener un efecto, digamos, secundario, un efecto perjudicial. Y es que los antibióticos, además de, lógicamente, atacar al patógeno que estemos intentando disminuir o a la infección, lógicamente nos va a dañar también a bacterias beneficiosas. Los antidepresivos que cada vez también se han relacionado, están muy en estudio, pero sobre todo con esa inhibición del crecimiento de bacterias buenas, lo que al final hace que otras bacterias no tan beneficiosas sobrecrezcan. Y es verdad que es una relación mucho más compleja por lo que decimos, porque al final es una carretera de doble sentido. Las alteraciones mentales, las enfermedades mentales, las alteraciones cognitivas van a impactar en nuestra salud intestinal, pero es que la salud intestinal, como hemos visto, también impacta en todo lo que es la salud mental. Los AINES antiinflamatorios, como el ibuprofeno, naproxeno, enantium, dañan directamente la mucosa del estómago. Esto lo sabemos todo porque siempre nos han dicho que si tomas mucho ibuprofeno puedes tener úlceras, y es que es tal cual. Al final lo que hace es inhibir las prostaglandinas que producen esa secreción de moco en nuestro estómago, y si perdemos ese moco, que es nuestra defensa bacteriana, somos más propensos a tener muchas más enfermedades a la larga. Y los IBPs, que son los inhibidores de la bomba de protones o mal llamados protectores gástricos, que esto yo creo que ya cada vez se conoce más y
no le deberíamos llamar protectores gástricos, creo que es una denominación que ya es difícil quitársela, yo creo que hasta los sanitarios ya los llamamos así, pero al final lo que producen es esa, digamos, disminución de producción del ácido clorhídrico, que realmente es una defensa, porque que el estómago tenga ese ácido clorhídrico y ese pH tan ácido es que es básico para, sobre todo fundamentalmente, defendernos de patógenos que no aguantan esa acidez y además también para lo que es la digestión. Después, en noveno lugar, están los contaminantes. Aquí estamos metiendo contaminantes ambientales, cosméticos, pesticidas, plásticos en la comida, prácticamente algo a lo que estamos expuestos todos en mayor o menor medida y que actúan como disruptores endocrinos que nos dañan hormonalmente, pero que también dañan a nuestra microbiota. Y por último, que creo que muchas veces se pasa por alto, pero también tiene gran importancia, porque además parece que no está en nuestro intestino, pero es la boca, y una mala salud oral, estamos hablando de que la caries también es un tipo de disbiosis, todo lo que es la gingivitis, periodontitis, al final nos va a impactar a la microbiota de la boca, que si bien es distinta a la del intestino, también tiene una repercusión, porque al final nuestra digestión empieza en la boca, y si ya empieza mal ahí, muchas veces nos impacta después en el resto del trasto. Vale. Y como he dicho anteriormente, creo que el estrés ahora mismo se podría considerar la pandemia del siglo XXI y merece dedicarle una diapositiva entera porque muchas veces podemos decir siento estrés, no siento estrés, pero no sabemos muchas veces cómo nos impacta. Y es que el estrés, seguramente junto a la mala alimentación, que puede ser la primera causa, creo que puede ser perfectamente la segunda causa de todos los problemas intestinales que estamos viendo y lo tenemos que entender como que al final un estrés crónico mantenido en el tiempo lo que nos está produciendo es una sobreactivación de todo este sistema simpático, ¿vale? Que es nuestro sistema, sobre todo, que nos activa frente al peligro, la supervivencia, y si nosotros estamos continuamente sobreactivados, al final lo que estamos haciendo es produciendo una inhibición de todo el sistema parasimpático, que este sistema parasimpático es el que se encarga precisamente del descanso, de muchas veces del que nos encontremos bien anímicamente, de la digestión, y es que prácticamente 4 de sus 8 funciones tienen que ver con la digestión, porque al final se encarga de la secreción de enzimas digestivas, de todo lo que es los movimientos peristálticos, y muchas veces si lo que tenemos es un estrés crónico, lo que nos está impactando es a que no podamos hacer bien esa digestión. Y el primer concepto importante con el que nos tenemos que quedar es esa disminución de las enzimas digestivas que típicamente nos van a dar un cuadro que es la hipocloridria, ¿vale? Que es esa disminución del ácido clorhídrico en el estómago. El segundo concepto importante es que al final ese daño continuo a nuestro sistema intestinal lo que nos va a dar es una hiperpermeabilidad intestinal, que esto al final no es más que esta barrera intestinal ya no funciona correctamente y también nos va a suponer un daño. Y el tercer concepto importante o cuadro que podríamos destacar es esa inflamación que se produce a raíz de ese daño, ese estrés oxidativo que se produce a raíz de esa mala alimentación, ese daño continuo sobre nuestra mucosa, etc. Vale. Entonces, como hemos visto, quería hablar de estos 3 cuadros, digamos, porque es lo que más se ve en consulta y porque creo que también es lo más fácil de entender y más gente se puede ver identificada. Y cuando hablamos de hipocloridria, lo que tenemos que entender es esa disminución del ácido clorhídrico en nuestro estómago, que al final, para que lo entendamos, como ya he dicho anteriormente, además de para la inhibición de patógenos, nos permite esa digestión en todo lo que es en la parte del estómago. Entonces, si se inhibe esa digestión, muchas veces van a pasar alimentos mal digeridos, típicamente las proteínas, que necesitan un pH más ácido para su digestión, al resto del tracto digestivo. Y al final esto es lo que nos va a dar la clínica anteriormente que hemos visto, hinchazón abdominal, gases, porque pasan muchas de esas proteínas mal digeridas al resto del tracto y no las podemos absorber adecuadamente.
Además, también por la importancia que tiene el uso, como hemos dicho, de los IVPs, de esos omeprazol, lansoprazol, que van a disminuir lo que es la producción de este ácido. Y al final eso nos puede dar una repercusión directamente a nivel intestinal, en este caso, si se utilizan de forma crónica, produciendo una hipocloridria que va a ser después el detonante de una posible disbiosis. La hiperpermeabilidad intestinal, y se le llama hiper porque ya nuestro intestino es permeable de forma natural. Si no fuera permeable, muchos de esos nutrientes de todo lo que se digiere en el aparato digestivo no pasaría a nuestro torrente sanguíneo. Entonces, el problema es cuando tenemos una hiperpermeabilidad intestinal, que es ese fenómeno por el cual la barrera ya no es tan selectiva y ya no decide qué entra y qué no entra. Se va a dejar muchos de esos nutrientes, vitaminas, minerales beneficiosos sin que puedan entrar, y van a entrar, por ejemplo, muchas bacterias no beneficiosas, patógenos, toxinas, que van a pasar directamente al torrente sanguíneo, con lo que eso conlleva, que es al final impactar sobre nuestra salud general. Y por último, y creo que ahora también últimamente se está escuchando mucho, la inflamación crónica de bajo grado, que si bien es un cuadro mucho más al final, después de mucho tiempo, tiene que haber mucho tiempo de estos síntomas, de no corregirlos, de estas alteraciones, de este daño del sistema intestinal, sobre todo también muy típico, siempre va ligado a ese estrés oxidativo, de ese daño del sistema inmunológico. Y es que esta inflamación crónica de bajo grado realmente es vamos a decir, es una enfermedad silente que no da clínica, o sea, no la vamos a notar. Muchas veces se ha interpretado la hinchazón abdominal como que me siento inflamada, tengo inflamación, y realmente está mal usado ese término, porque realmente la inflamación no es algo que nos vaya a dar clínica, o por lo menos nunca de forma aguda. Es solo algo que es detectable con la analítica, con parámetros como la VSG, la PCR ultrasensible, las interleuquinas, el interferón y otros parámetros, por ejemplo, en heces, como la calprotectina, que se utiliza mucho en la enfermedad inflamatoria intestinal para detectar esa inflamación, o, por ejemplo, otros parámetros como la sonulina, que lo que nos detecta, nos ayuda, sobre todo es a ver si hay una hiperpermeabilidad intestinal. Y sobre todo, al final, estos tres cuadros tienen esa importancia porque van a ser lo que nos va a derivar, y yo en la clínica es lo que más he detectado, que es lo que más va a derivar al final a tener unas consecuencias que, sobre todo, para mí son las dos disbiosis, a lo mejor no las más frecuentes, pero por ejemplo sí que son ahora mismo, yo creo que las más sonadas, el sobrecrecimiento bacteriano. Creo que ahora no habrá una persona que no haya escuchado hablar de él, que al final es ese sobrecrecimiento de bacterias en este tracto, en esta parte del tracto digestivo, que es el intestino delgado, donde no suele haber tanta carga bacteriana, y cuando aumenta, sobrecrecen estas bacterias, muy típicamente dan síntomas, que son los síntomas de SIBO, que son al final muy similares a los que hemos visto anteriormente. Y este también me ha impresionado por la cantidad que se ve en consulta. Cada vez es que no se puede decir, pero todas las semanas hay una persona que te llega pidiendo que le hagas el test del aliento, que es el test para detectar Helicobacter pylori, y sobre todo lo que me choca más es que cada vez más en gente joven, que al final el Helicobacter pylori es una bacteria que típicamente se encuentra en nuestro estómago, y muchas veces en cuanto que notamos unos síntomas como esa hinchazón, esos eructos, el mal sabor de boca también, típicamente se relaciona a que puedes tener infección por Helicobacter pylori, pero como he dicho antes, muchas veces hay que pensar que no es tanto el problema lo que es el Helicobacter pylori, sino el contexto que se ha desarrollado para que esa bacteria sobrecrezca y dé esos síntomas. Y todo esto al final son unas consecuencias y unas alteraciones que lo que nos tiene que importar a largo plazo es que, como hemos dicho, al final la microbiota y esa alteración de la microbiota lo que se está asociando cada vez es con más enfermedades. Es decir, ya creo que son unas 300 enfermedades las que tienen una asociación directa con una alteración de la microbiota. Estamos hablando de la diabetes, infecciones respiratorias, incluso el cáncer, la enfermedad cardiovascular, por ese aumento de la inflamación, todas las enfermedades inflamatorias, enfermedades hepáticas,
enfermedades crónicas también de los riñones, que también son una parte que detoxifica mucho en nuestro organismo, y toda la parte ahora cada vez más importante, y de hecho ya se reconoce que muchas enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, muchas veces empiezan en nuestro intestino. Vale. Así que ahora un poco lo que vamos a ver y lo que he intentado resumir en esta diapositiva es, para evitar precisamente estas enfermedades, para prevenir y muchas veces también para tratar, estos son para mí los 10 hábitos más importantes que necesitamos para cuidar nuestra microbiota y seguramente también para cuidar nuestra salud general. Y es por lo que digo, porque al final la microbiota es que es parte de nosotros, no la podemos considerar aparte. Casi todo lo que impacta positivamente en nuestra microbiota nos impacta positivamente en todo el resto del cuerpo a nosotros. Lo primero, sin duda, la alimentación, que veremos detenidamente en qué alimentos son los que más se benefician. El ejercicio y la actividad física, ya no solo por esa parte que hemos dicho de que mejora la digestión, aumenta el vacío gástrico, también regula todo lo que es la glucemia, sino también por esa disminución muchas veces del estrés oxidativo, del daño, de la inflamación. Y un hábito a mí que me gusta mucho recomendar a los pacientes es, que ya sé que es difícil también porque es muy dogmático en España, que después de comer hay que dormir la siesta. Pero un gran hábito es, y aunque sean solo 5 minutos, aunque sea en casa, pasear, moverte un poco después de comer, porque va a ayudar mucho a esa digestión y que se active ese parasimpático para que se permita bien todo lo que es la digestión de los alimentos. La higiene del sueño, que yo siempre digo que un buen sueño empieza al principio del día y es con esa exposición solar, que es la que va a regular nuestra melatonina y al final nos va a permitir descansar mejor. Y esto es clave porque mientras nosotros descansamos, nuestro intestino se va reparando. Y si no descansamos lo suficiente o si el descanso no es reparador, esta reparación no ocurre. El manejo del estrés, que también ya sobra decir que ya hemos visto cómo impacta sobre todo lo que es la salud digestiva, y un hábito también que me gusta mucho recomendar, sobre todo en personas que les cuesta muchas veces detenerse a comer y se notan con esa prisa, esas ganas, esa agonía muchas veces por la comida, por comer rápido, es hacer 5 respiraciones profundas, entre 5 y 10, justo antes de empezar a comer, porque esto lo que nos va a permitir es activar ese nervio vago que va a permitir que se facilite después toda la digestión, activando ese sistema nervioso parasimpático que va a empezar a secretar enzimas, etc. La crononutrición, que aunque parezca un término muy raro, es simplemente comer cuando debemos, y principalmente es, sobre todo, en las horas de exposición solar, es decir, intentar evitar comer cuando ya no hay luz, intentar comer por la mañana. También, sobre todo esa crononutrición, como hemos dicho, respetando el ayuno de 12 horas y muchas veces también un muy mal hábito que tenemos es el picoteo entre horas. Y es que más o menos entre comida y comida deberían haber unas 3-4 horas porque también hay procesos de reparación que ocurren precisamente entre una comida y otra, ¿vale? Entonces, si no permitimos ese proceso de recuperación, estamos completamente produciendo ese daño, porque al final cualquier comida, por muy sana que sea, por ese uso de todo lo que es el aparato digestivo, tiene esa mínima dosis de inflamación. Entonces, si no dejamos que se recupere, muchas veces también podemos tener a la larga problemas. La alimentación consciente, que me gustó mucho que hablamos sobre este concepto en la entrevista con María de la COPE, que al final, y un ejemplo que me gusta a mí siempre poner es cuando uno quiere irse a dormir, no se pone a ver tele o a tener una discusión o a tener a lo mejor una conversación más acalorada, ¿no? Porque lo que uno intenta estar es tranquilo y enfocado en lo que va a ser, en este caso dormir o en este caso comer también. Es decir, cuando vamos a comer tenemos que centrarnos en el proceso de la comida, porque esto ayuda, por ejemplo, sobre todo a muchas personas que tienen dificultad para lo que es toda esta regulación del hambre, de la saciedad, enfocarte solo en la comida, sin ver tele, sin escuchar noticias, sin, por ejemplo, lo que digo, una discusión o estar mal emocionalmente con otra persona. Esto ayuda
lógicamente, a poder ser más consciente de tu hambre, de tu saciedad, también ya no solo del hambre y de la saciedad, sino también de la cantidad muchas veces que estás comiendo, en el sentido de ser más consciente de eso y de disfrutar también la comida y que sea un proceso placentero. La salud oral, como hemos dicho, por al final evitar todos esos azúcares que te van a predisponer a tener caries, por ejemplo, la falta de cepillado dental, evitar la automedicación, y aquí ya hemos visto principalmente cuáles son los medicamentos que nos dañan, pero también no nos podemos olvidar muchas veces de los suplementos, y por eso digo la automedicación entendida como cualquier cosa que tomemos por nuestra cuenta sin un profesional que nos lo haya indicado, porque muchas veces incluso los suplementos o cosas muy naturales pueden tener un impacto negativo. No porque sea natural o sea un suplemento no va a tener impacto negativo. Evitar el estreñimiento, que como hemos visto también nos daña sobre todo por ese acúmulo de toxinas, y después veremos también un par de claves para mejorarlo. Y esto también una muy mala costumbre en España, que el otro día hablábamos, y es que bebemos sobre todo durante las comidas, y esto al final es un muy mal hábito para todo lo que es nuestra digestión, nuestra microbiota, porque al final cuando tú comes se está produciendo un pH, un ácido clorhídrico perfecto para precisamente digerir esos alimentos. En el momento en el que tú ingieres una gran cantidad de agua, no estamos hablando de un buche para que pase la comida, al final lo que está produciendo es una dificultad de toda esa digestión, ¿vale? Y al final el mejor hábito, y creo que esto es una cosa que, por ejemplo, en países más del este no comen o no ponen agua durante las comidas, intentan beber gran cantidad de agua durante todo el día y más o menos una media hora antes de la comida dejan de ingerir agua para prepararse para esa ingestión de alimentos, y una hora después de las comidas pueden volver a beber agua. Vale. Y ahora he hecho una clasificación de lo que son los mejores alimentos para nuestra microbiota en orden de importancia, donde creo que los primeros son seguramente los más desconocidos, que son esos fermentados y esos alimentos probióticos, que muchas veces no entendemos la diferencia y realmente es muy simple. Un alimento fermentado o un alimento probiótico es ese alimento que en su, digamos, producción ha necesitado de bacterias o levaduras para su producción, pero a diferencia de los fermentados, cuando se ingieren ya no tienen esas bacterias o esos organismos vivos, y los probióticos aún los conservan. Entonces, cuando nosotros tomamos un probiótico estamos ingiriendo ese organismo vivo que va a tener un efecto beneficioso. Y se recomienda más o menos tomar uno prácticamente a diario, uno o más, uno es lo mínimo. Y seguramente yo creo que actualmente la mayoría, yo en esto me incluyo, es una cosa que tengo a mejorar, precisamente el llegar a tomar un probiótico a diario. Y estamos hablando de el kéfir, que ahora también, por ejemplo, se consume mucho, yogur natural, el pan de masa madre, que sería un fermentado, no un probiótico, el chucrut, que es la col fermentada, los encurtidos que tenemos en España siempre que no estén pasteurizados, los pepinillos, las aceitunas. Después, por ejemplo, más de la cultura oriental está el tempe, el miso, el kimchi. Como segundo alimento más importante, sin duda, todo lo que es un alimento prebiótico para estas bacterias, como son la fibra, el almidón resistente, que típicamente lo vamos a encontrar en esos carbohidratos complejos que después de su cocción mantenemos en nevera entre 12 y 24 horas, como son la patata, la batata, la yuca, el arroz, y cereales integrales, pues como todos los panes de centeno, avena. Y al final es que una cosa también que hemos perdido es ese consumo, alto consumo de fibra, y creo que ya se decía que más del 70% de la población es que no llega ni siquiera al consumo mínimo de fibra, que está en torno a unos 25 gramos diarios. Y es que hemos dejado de comer estos alimentos y hemos cambiado estos alimentos muchas veces, los cereales, por ejemplo, por harinas refinadas que no tienen esa cantidad de fibra, como el pan blanco, o el arroz blanco, la pasta. Lógicamente, los vegetales integrales, hablamos de frutas, verduras,
de forma integral hace referencia simplemente a que no han pasado un proceso. Por ejemplo, los zumos ya no son vegetales integrales. Por mucho que consumamos un zumo de naranja 100% natural, lógicamente no tiene los beneficios que va a tener comerte la naranja, porque pierde todo ese aporte de fibra y muchas propiedades y vitaminas también se pierden en ese proceso. Y al final lo que nos va a brindar es sobre todo esa alimentación protectora, antiinflamatoria, antioxidante, que nos va justamente a pues, salvar de todo ese daño, de esa inflamación, de muchas veces esa alteración del sistema inmune por disruptores a los que estamos expuestos continuamente, hagamos lo que hagamos. Entonces, si por lo menos ya sabemos esa parte, tenemos que potenciarlo con una alimentación que por lo menos te lleve a curar todo ese daño que se produce ya de forma habitual. Como cuarto alimento son sin duda los ácidos grasos omega 3, y es que el omega 3 ya muy conocido, mucha gente también ya lo ingiere por suplementación, y yo muchas veces digo que es mucho más fácil incorporarlo a través de la dieta de lo que creemos. Está, por ejemplo, en los pescados a veces un poco más grasos, como el salmón, pero también en los pescados azules, arenques, sardinas, boquerones. En menor proporción, es verdad, en el brócoli, en los huevos, en las nueces, también, por ejemplo, todo lo que son semillas, que también tienen mucha fibra y ayudan mucho para ese estreñimiento, semillas de chía, semillas de lino. Y por último, también yo creo que una cosa que antes se utilizaba mucho y que cada vez vemos que se utiliza menos, las especias. Y es que las especias, sobre todo, además de ese poder antiinflamatorio, también es muy buen alimento para nuestra microbiota porque modula todo lo que es el sistema inmune. Hay muchas especias que son antimicrobianas de esas bacterias no tan beneficiosas y también regulan mucho al final la inflamación. Entonces, especias como la cúrcuma, el jengibre, todo lo que son hierbas provenciales, el orégano, el tomillo, al final son muy positivas y yo creo que es una cosa que condimenta muy bien la comida y que hemos perdido completamente en nuestra dieta. Y ahora quería presentaros un caso clínico, por lo que he dicho, creo que es un poco la forma más fácil o mejor de llevar un poco toda la teoría a la práctica, y en este caso en concreto creo también que se ve mucho de lo que es mi visión sobre la medicina, sobre cómo tratar, cómo ver la enfermedad y también cómo ver la salud. Y es un caso real de una mujer de 42 años que acudió a mí principalmente por hinchazón, dolor abdominal, que sobre todo además ella lo refería como una pérdida de su calidad de vida. Le costaba entrenar, ya no solo por el hinchazón, sino incluso por el dolor, que también se agravaba durante el ejercicio. Y como antecedente personal, vamos a decir relevante, había sido positiva hace 6 meses por infección para Helicobacter pylori. Se le indicó el tratamiento, el Pilera, que es al final una dosis de antibióticos, que son, si mal ahora no recuerdo, unas 12 pastillas de antibiótico al día, en total durante 10 días, y hay muchas pacientes que no lo toleran. En este caso no lo toleró. Llegó al tercer día y debido a las diarreas, los dolores, lo tuvo que dejar, con el riesgo además que eso conlleva, porque además del daño que se produce en la microbiota, también hay ese riesgo siempre de resistencias, de no acabar los tratamientos, etc. Y el otro antecedente relevante, que, como no, el uso de omeprazol de forma crónica, no recuerdo bien si era durante 3 o 4 años mínimo, por el uso frecuente de AINES debido a un dolor de espalda. Tenía 42 años, pero llevaba con dolores de espalda desde los 30 y en tratamiento crónico más de 5 años. Y al final, lógicamente, todo esto tuvo un daño y que muchas veces yo creo también es responsabilidad nuestra como profesionales, cuando prescribimos una medicación, informar más sobre los riesgos. Y es que muchas veces por tiempo o por lo que sea no nos da tiempo, pero también hay que ser muy conscientes como pacientes de todo lo que tomamos y sobre todo farmacológico tiene un riesgo y tiene unos efectos secundarios. Entonces, tras no poder tolerar el tratamiento para el Helicobacter pylori, realmente no se le dio ninguna otra solución salvo volver a intentar tomar el tratamiento, a lo que se negó.
y después de 6 meses fue ya por lo que vino a mí. Además de esos síntomas, también había gases en menor medida, intolerancia a ciertos alimentos que empezaron sobre todo en los últimos 6 meses, que antes siempre la habían sentado perfectamente, mal sabor de boca, muy relacionado, como hemos dicho antes, también con la infección por Helicobacter pylori, estreñimiento ocasional, más leve, pero que también se identificó como factor de riesgo. Y en la evaluación, si bien, y esto también es una cosa muy frecuente, por lo que hemos dicho antes, al final para que una alteración o un daño se detecte en analítica es más difícil de lo que creemos, sobre todo cuanto más jóvenes somos, porque al final nuestro sistema es muy bueno adaptándose y compensando muchos daños continuos que sufrimos, y este era un caso donde analíticamente se encontraba todo bien. No había alteración ni del metabolismo de la glucosa, no resistencia a la insulina, sí que es verdad que tenía sobrepeso, que yo siempre lo considero también como una evaluación, como marcador, pero en la analítica estaba todo correcto, todo bien, no había inflamación sistémica, nada elevado, nada perjudicial, y era una de las cosas que a ella también más le desasosegaban, porque si bien tenía este problema, estos síntomas, cuando se hacía análisis siempre le decían, bueno, pero te sale todo bien. Y lo que se identificó, lo que identifiqué personalmente como el principal factor de riesgo fue ese uso crónico de los IVPs, de los AINES, que al final ambos acaban produciendo un daño y ese desarrollo de los síntomas intestinales, porque lo que prácticamente se produce además la infección de Helicobacter pylori, que también hay que entender lo que el Helicobacter pylori vive mucho mejor en un medio menos ácido. Entonces, el que tengas un medio menos ácido, por ejemplo, gracias a los IVPs, favorecía la infección por Helicobacter pylori, pero después la infección por Helicobacter pylori también produce esa disminución del ácido, porque al final lo que buscas es vivir en un medio más básico. Entonces también se agrava y se convierte en un círculo vicioso donde es muy difícil salir, porque al final seguía consumiendo los IVPs y ahora además tenía la infección ya mucho más cronificada por el Helicobacter pylori. Y además de eso tenía otros factores, como he dicho, como el sedentarismo, leve en este caso, sí que era una persona que hacía deporte, pero siempre digo que al final una persona que hace deporte durante 1 hora al día y pasa todo el resto sentado es una persona sedentaria que hace deporte, pero sigue siendo una persona sedentaria. El sobrepeso y el estreñimiento de forma ocasional, y todo esto perpetuado, como hemos dicho, por la hipocloridia, que entraba en ese círculo vicioso, y por el dolor crónico, que además también es un factor de estrés y que lógicamente le invalidaba en su día a día, porque el dolor de espalda lo seguía teniendo y después además los dolores intestinales, como el dolor abdominal, también le estaban perjudicando en su día a día. El tratamiento de una infección por Helicobacter pylori y en general de cualquier disbiosis, de cualquier sobrecrecimiento, yo siempre lo divido en 3. Lo primero, un tratamiento de los síntomas, porque es lo que nos va a asegurar que ese paciente se vaya a encontrar mejor desde ya, desde su día a día. Lo segundo, un tratamiento de lo que es el problema de la disbiosis, no solo ya de la infección, sino de ese sobrecrecimiento que ha llevado a esa causa. Y después, además, el problema de la causa, porque claro, ya hemos visto que hay varios factores de riesgo que precisamente eran lo que podía producir y eran la causa precisamente de la disbiosis. Como tratamiento de los síntomas, lo primero fue retirar ciertos alimentos que además eran irritantes, que producían esa hinchazón abdominal, como el café, los alimentos picantes, el pimiento, la cebolla, el ajo, que de por sí lo que tenemos que pensar que no son alimentos perjudiciales, pero que en ese momento, lógicamente, sí que le daban una sintomatología y no le estaban haciendo bien. Y después, como no, en la suplementación, el omega 3, por ese poder antiinflamatorio, ese poder también de modulación de la microbiota, que muchas veces y de forma muy temprana se nota un beneficio, sobre todo en la clínica del paciente. Como tratamiento de la disbiosis, lo que utilicé fue el aceite de orégano, además potenciado en sinergia con alimentos antimicrobianos como por ejemplo el brócoli, porque el brócoli, sobre todo sus brotes, tiene sulforafanos que ayudan y es un antimicrobiano muy natural que ayuda también a esa modulación de la microbiota, junto al aceite de orégano, que el orégano es antimicrobiano también. La berberina,
que ayudaba sobre todo también a esa parte más de modulación de la microbiota, de intentar, digamos, disminuir ese sobrecrecimiento del Helicobacter pylori. Las enzimas digestivas con ácido clorhídrico, porque al final lo que se había detectado era una hipocloridria, y si no añadimos ese ácido clorhídrico de otra forma, además de, digamos, dificultar lo que es el ambiente, el contexto para el Helicobacter pylori, que necesita ese medio más básico, además de inhibir de esa forma la bacteria, también ayuda lógicamente a la digestión de los alimentos, que era lo que le estaba faltando, y después era también lo que producía los síntomas. Y después, probióticos, y es lo que siempre digo, no todos los probióticos valen, porque cada bacteria tiene unos probióticos que puede hacer que le desplacen. En este caso, los probióticos que más desplazan al Helicobacter pylori y más ayuda a que vuelva a su equilibrio son Lactobacillus reuteris, Plantarum y Salivarus, y se utilizaron una combinación de los tres. Y por último, como he dicho antes, también se hizo un tratamiento de la causa, porque si no vamos a la causa, por mucho que tratemos la disbiosis, el Helicobacter pylori, al final es muy probable que tengamos una recidiva de la infección. Entonces, lógicamente, se suprimió el consumo de AINES y de IBPs, se utilizó la melena de león y la glutamina, que son reparadores de la mucosa intestinal, sobre todo para intentar reparar esa mucosa a nivel del estómago, y se había identificado el estreñimiento como, a lo mejor vamos a decir, un factor de riesgo de segundo grado, pero que también tenía su porcentaje en lo que es la producción de la disbiosis, y se le dieron varios tips. Una cosa que, por ejemplo, yo creo que ahora cada vez más gente utiliza, pero también más gente rehúsa, es ese taburete para ser un poco más ergonómico. También ayuda mucho, sobre todo, a no hacer tanta fuerza, que muchas veces, por ejemplo, en personas con hemorroides yo también recomiendo mucho. El ir al baño a la misma hora, que sobre todo ayuda mucho esa crononutrición, que comamos a la misma hora, que dejamos esos repasos, esos descansos digestivos, lógicamente una alimentación rica en fibra, y ya después remedios caseros como el aceite de oliva virgen con limón en ayunas. También, por ejemplo, el aloe vera ayuda mucho a esto. Alimentos como las semillas de chía, de lino, también ayudan mucho. Y lógicamente, como no, los hábitos como el manejo del estrés, el ejercicio físico, también tienen un efecto positivo. Y como cuarta parte del tratamiento, siempre lo identifico aparte, pero bueno, se podría considerar como una parte del tratamiento, es ese tratamiento con más enfoque preventivo. Es decir, al final, además de tratar lógicamente la causa, lo que busco en cada paciente es que tenga una mejoría de su salud también a nivel general, que pueda vivir mejor y lógicamente intentar evitar que esa enfermedad o esos síntomas vuelvan a aparecer. Lógicamente había que eliminar tóxicos, en este caso no era fumadora, pero sí que era bebedora ocasional, y se eliminó por lo menos durante el tratamiento, aunque al final siempre hay que reducir al máximo todo lo posible, sobre todo estos tóxicos, lógicamente los ultraprocesados. El ejercicio físico, y más que ejercicio físico, porque ya realizaba sobre todo la actividad física, el levantarse después de 1 hora y media de estar sentada, levantarse, hacer un snack de ejercicio, subir unas escaleras, volver a sentarte, que esto de verdad que se nota muchísimo, y sobre todo también en este caso porque tenía lumbalgia y tenía muchos problemas de espalda. También se indicó ese ejercicio rehabilitador para intentar reducir el dolor de espalda, porque además le había quitado el ibuprofeno y tomaba también naproxeno. Entonces, lógicamente, si le quitas eso y no le das nada, pues cuidado. Y una alimentación ideal para la microbiota, sobre todo basada en los 5 alimentos que hemos visto antes en orden de importancia. Y el resultado, después de 90 días de tratamiento, donde 2 meses fueron más de tratamiento con suplementación, más intensivo, sobre todo la alimentación en el primer mes, y después 1 mes más de mantenimiento hasta los 90 días. 90 días, ¿por qué? Porque al cabo de los 3 meses es cuando se realizó el test del aliento para ver si se detectaba el Helicobacter pylori o no. Lo primero que se notó ya desde el primer mes fue una mejoría increíble de los síntomas intestinales, prácticamente desaparecieron todos. La mejoría del estreñimiento, es verdad que era un estreñimiento leve, ocasional, pero que también se trató.
A los 3 meses hubo esa negativización del test del aliento, del Helicobacter pylori, sin necesitar de antibióticos convencionales, lógicamente, porque al final también se pueden considerar antibióticos el aceite de orégano, por ejemplo. Una mejor calidad de vida y reducción del dolor, sobre todo lumbar, pero también había desaparecido el dolor abdominal, y esto, lógicamente, la paciente lo agradeció desde el primer momento. Y al final, también, con lo que muchas veces yo me quedo, que es esa adopción de hábitos saludables, porque muchas veces nos quedamos, cuando tenemos una enfermedad ya solo podemos pensar en eso, tenemos unos síntomas, tenemos unos malestar, una molestia que nos está perjudicando en el día a día, pero lo que no estamos viendo es que ese daño seguramente a futuro lo que significa es una enfermedad más grave o peor. Entonces muchas veces esa adopción y esos hábitos saludables, ese enfoque preventivo, lo que va a ayudar es justamente a evitar esas enfermedades un poco más peligrosas. Y una cosa que muchas veces también me preguntan incluso pacientes y compañeros médicos es si, por ejemplo, ya hemos visto que los antibióticos convencionales tienen un daño directo sobre nuestra microbiota, ¿por qué, por ejemplo, los antibióticos naturales tienen ese efecto positivo pero no tienen ese efecto perjudicial? Y entonces hice una clasificación para ver exactamente cuáles son las diferencias y por qué de esta diferencia. Y es que los antibióticos convencionales normalmente son menos específicos, al final atacan tanto a las bacterias que nos están produciendo el problema por ese sobrecrecimiento, pero también a las bacterias beneficiosas. La recuperación es mucho más lenta y muchas veces, incluso durante meses, sobre todo si no se asocian probióticos, que ahora cada vez sí que se está utilizando más cuando se da un antibiótico, consumir esos probióticos. Además, los antibióticos tienen mucha resistencia bacteriana, mucho riesgo de disbiosis, no suele potenciarse con otros tratamientos, que eso también a la hora de muchas veces buscar esa sinergia pues dificulta mucho. Y yo siempre digo que su enfoque de uso, lógicamente, tiene que ser una eliminación directa del patógeno, pero también tiene que ser un uso muy puntual y tiene que estar muy bien justificado. Y sin embargo, los antimicrobianos naturales, como los que hemos visto que se utilizaron, son más selectivos, no tienen tanto esa función de destruir el patógeno, sino más modular, intentar incrementar la parte, digamos, las bacterias más beneficiosas para que eso ya contribuya al equilibrio. La recuperación es rápida, tiene muy poco impacto, además el riesgo de disbiosis es muy bajo, aunque yo siempre digo, es bajo, pero no es nulo. O sea, tampoco podemos ahora decir voy a comer todos los días brócoli para a ver si así curo infecciones, porque al final también puede tener una repercusión en la microbiota. Y lógicamente, para mí es una herramienta terapéutica frecuente, pero que también tiene que estar guiada en consulta. Entonces, de esta forma y con este tratamiento, en este caso clínico, lo que hemos visto sobre todo es qué diferencia a la medicina integrativa en el abordaje de los problemas digestivos, y para mí son dos diferencias fundamentales. Lo primero es no quedarse solo con el tratamiento sintomático, sino que buscamos también esa raíz del problema, la causa, el tratamiento de la causa y el tratamiento del problema de la disbiosis. Y como segunda parte fundamental es que empezamos a ver, digamos, los aparatos, los problemas intestinales como un todo, porque al final es lo que somos un todo. También cuando aparecen ciertos síntomas tenemos problemas de inflamación, tenemos problemas inmunológicos, y si no los tratamos a la vez, muchas veces tampoco va a mejorar el problema. Y esa es un poco al final mi visión y la forma en la que yo entiendo medicina, y es por eso por lo que me especialicé en consulta integrativa, sobre todo en la práctica clínica, en medicina del estilo de vida, también cómo afecta la salud ambiental y global a nuestro organismo, y es un poco esa visión un poquito más general, más integrativa, más preventiva también, que me gusta mucho, de ver un poco el organismo como un todo e intentar abordar el problema, pero desde distintos puntos. Y quería, para terminar, poner esta frase porque me parece muy reveladora en cuanto a que muchas veces cuando una persona tiene problemas intestinales, incluso muchas veces se olvida de lo que es una digestión normal. Y es que una digestión, la mejor digestión es la que no te das cuenta.
es cuando dejas de preocuparte por si me como esto voy a tener malestar, si esto me va a sentar bien o mal, si voy a tener hinchazón después de esta comida, o si voy fuera y como esto, seguramente después me voy a encontrar peor. Y al final es lo que tenemos que buscar todas las personas, que es esta calidad en el día a día y, lógicamente, tener una buena relación con la comida para al final tener una buena salud intestinal, que es lo que nos va a impactar en nuestra salud general. Y para terminar, esto serían lo que es las formas de contacto. Mi email, que se me puede contactar para cualquier consulta o problema, un QR de formulario de preconsulta, que además ahora al final de la charla, si hay una persona que comparte esta visión y además también tenga síntomas y cree que se le puede ayudar, estoy contento por lo menos ya de poder decir, que en la anterior charla no lo podíamos decir, que ya empezaba a pasar consulta aquí en el Cool Fitness Barbastro y ya se puede además agendar consulta. Cualquier persona que ya quiera al final de la charla pues puede venir y hablar conmigo. Y si no, si se tienen dudas, siempre digo que por el QR, que se puede escanear y se puede rellenar después o lo que sea, o otro día, se puede comentar un poco el caso y yo además lo leo y lo respondo personalmente. Y después por Instagram también tengo mi cuenta de salud por la que vamos divulgando y cada vez haciendo un poquito las cosas mejor. Y nada, esto era todo y muchas gracias por vuestra atención. Si hay alguna duda, pasaremos un micrófono porque fue una cosa que además creo que fue muy interesante y no pudo quedar grabada la otra vez porque no se escuchaba bien. Y además hay alguna duda de internet. Nosotros resolvemos primero las de aquí. ¿Tienes tú el micro? Sí, sí. ¿Sale hablar de las de YouTube? Empiezo yo. Bueno, empezamos con las que hay aquí, ¿no? Vale, hablabas del tratamiento de antibióticos. ¿Qué aconsejas después de un tratamiento con antibióticos para recuperar un poco lo que es la flora? Vale, principalmente, y esto ya tiene mucha evidencia, desde el momento en el que se toma el primer día el antibiótico hay que tomar los probióticos. Creo que antes era una cosa que se recomendaba después, creo que se sigue haciendo, que se recomienda empezar los probióticos después de tomar el antibiótico, y lo que tiene más evidencia es empezarlo primero. De hecho, estuve leyendo algunas fuentes en Estados Unidos, ya empezaban cuando, por ejemplo, es un antibiótico pautado, indicado, por ejemplo, para operaciones dentales, que ya sabes que lo vas a tomar. Allí hay muchas veces que se está empezando a utilizar incluso antes de tomar el antibiótico. Pero es verdad que tiene poca evidencia y yo la verdad que en la práctica siempre me baso en el rigor, la ciencia, y no es algo que haya experimentado, pero sí que desde el primer día, sobre todo, empezar a tomar los probióticos y después, es lo que digo, lo que vemos es una fase de recuperación. Normalmente no hay síntomas, pero sí que podemos ver cómo, sobre todo cuando es una pauta larga de 10 días o antibióticos de más de 10 días, yo siempre digo consumir alimentos probióticos de forma natural. Si no los consumimos ya a diario, intentar aumentarlos, como hemos visto todos los alimentos probióticos que tenemos, porque también van a ayudar a esa recuperación más rápida de lo que es la microbiota. Vale. ¿Sí? ¿Qué recomendaciones harías para las personas que trabajan a turnos por el tema de la motilidad, etcétera? Sobre todo los que trabajan a turnos de noche, Sí. entiendo. Exacto, sí, sí. Pues es un tema bastante pelagudo. Yo, de hecho, lo sufro, hago guardias de 24 horas. De hecho, hoy estoy saliente de una guardia de 24 horas, ya no tengo ya ni voz. Y una de las cosas que más evidencia tiene y que yo siempre hago, hoy no, porque estaba bastante nerviosa además por la charla, es a primera hora, cuanto antes puedas meter el ejercicio, mejor, porque es lo único, por lo menos, porque al final el daño ya te lo estás llevando. Sobre todo es verdad que si estamos hablando que es algo a turnos, o sea, que es algo que ya sabes que vas a tener, lo más importante también es llevar mucha regularidad. Es decir, sobre todo que no... Normalmente la gente que suele trabajar a turnos a lo mejor trabaja 2 semanas por la mañana, 2 semanas por la noche,
Pues sobre todo que haya esa regularidad de que no sean, por ejemplo, una semana, después 2 semanas, vuelva una semana, porque al final el cuerpo, aunque sean de 2 en 2 semanas, lo entiende y muchas veces se adapta a ello, mucho mejor. La exposición solar también clave, si puede hacer además ese ejercicio físico junto a esa exposición solar, mucho más beneficiosa. Y yo también una cosa que intento, lo que pasa que se me da muy mal dormir la siesta, pero también esa pequeña dosis de siesta, una siesta corta, eso sí, ayuda mucho, sobre todo a reducir ese daño por la falta de sueño y después además a conciliar el sueño por la noche. Vale, gracias. Pero principalmente, si me tengo que quedar con algo, el ejercicio. El ejercicio. Gracias. ¿Tomar solamente probióticos es efectivo o tienes que combinarlos con los prebióticos? Lógicamente, cuando hablamos de tomamos probióticos, ya se da por hecho que si tienes una alimentación natural, normal, vegetal, ya estás tomando esos alimentos prebióticos. Entonces es muy difícil no asociar esa sinergia de alimentos probióticos con prebióticos. Yo personalmente, si la pregunta es si voy a tomar probióticos, le añado y que intenten siempre llevar prebióticos, no le veo sentido. En el sentido de si tu alimentación es correcta, porque ya vas a tener esos alimentos prebióticos que van a alimentar a esas bacterias. Sí que es verdad que en casos muy concretos hay ciertas cepas de microorganismos, de bacterias, que se van a beneficiar de ciertos prebióticos concretos. Ahí a lo mejor sí que podría estar indicado, pero ya te digo, son casos muy puntuales. Si me preguntas por al final quiero consumir probióticos por problemas o cuando, por ejemplo, yo los utilizo de forma clínica, yo normalmente no suelo buscar probióticos que ya tengan prebióticos en su composición en el suplemento y sí que intento buscar esa sinergia, como hemos visto, con la dieta y la alimentación. Y para que le resulte fácil a todo el mundo llevarse algo un poco concreto, dentro de nuestra dieta española y más aquí en nuestro entorno, 2 o 3 probióticos que sean muy fáciles de consumir en nuestro entorno y 2 o 3 prebióticos para que entiendan, que se vayan quedando con los conceptos, que muchos sí que a lo mejor entendemos ya bien el concepto de prebiótico y probiótico, pero otros están pensando, igual solo se quedan con el yogur, ¿sabes? Y pues 2 o 3 que sean fáciles de consumir y que tengamos esa costumbre para que se lo lleven puesto, por lo menos. Yo hablo de mi caso personal, me cuesta mucho comer pepinillos, aceitunas, encurtidos, pero principalmente kéfir, yogur natural, un lácteo con fermentados es básico. No sirve el yogur aunque lleve probióticos, o por lo menos no es tan beneficioso si lleva edulcorantes o lleva sabores, porque al final ese efecto beneficioso se va a ver muy perjudicado. A lo mejor como segundo probiótico diría sobre todo alimentos fermentados, por ejemplo la col, y es muy fácil además hacerla en casa. Col, un vaso, sal y lo dejas más o menos en torno a unos 60-90 días y ya tienes un perfecto alimento fermentado que es súper beneficioso además para la microbiota y creo que es de los probióticos que más evidencia tienen, la col fermentada. Y si me tuviera que quedar con un tercero, aunque no es un probiótico, pero sí que diría intentar cambiar el pan blanco por pan de masa madre y que sea integral, cuanto más integral mejor, ya sea de centeno, porque al final creo que es algo que sí comemos muy a diario y realmente te puedes acostumbrar. Yo, por ejemplo, cuando lo cambié ya hace años, yo ya me he acostumbrado. De hecho, ahora a mí el pan blanco no me sabe ni siquiera mejor que el pan integral. Kéfir y pan de masa madre. Kéfir, pan de masa madre, la col fermentada. Que sea fácil. ¿Azúcar con yogur? La miel es otro tema. La miel es otro tema, porque aunque sea un azúcar, lógicamente no tiene las repercusiones a nivel intestinal. Lo que pasa es que siempre tiene que ser una miel de calidad. De hecho, cada vez se habla más de miel cruda, una miel lo más pura posible. ¿Vale? Yo creo que ya ahí tampoco hay que irse al extremo, que veo a gente que se compra, que le viene casi el panal con la miel. No hace falta. No hace falta, pero sí que es verdad, porque muchas veces cuando hablamos del efecto beneficioso de un alimento, viene muy condicionado por cómo digamos, de cómo al final te llega. Pues no es lo mismo una miel pura, cruda,
que una miel, lógicamente, que te venden en el supermercado, y esto pasa, por ejemplo, mucho con los alimentos pasteurizados. Pues lógicamente no es lo mismo ese encurtido puro que no lleva nada. En el momento en el que ya lees que está pasteurizado, que tiene vinagre, ya sabes que has sufrido ese, digamos, ese proceso industrial que le ha quitado los beneficios y que ha matado las bacterias buenas. El azúcar moreno, si por lo menos te alivia, es un poco mejor, por lo menos nutricionalmente, que el azúcar blanco, pero lógicamente se pierde el beneficio. Sí, Carlos, ¿no? ¿se oye? Ah, sí. Ah, vale, yo creo que altavoz, se oye la voz, ¿no? Hay una cosa que has comentado al principio de la charla, que la gente, hay palabras que técnicas, yo a veces entiendo que nosotros, los médicos, a veces no sabemos llegar a donde llegamos, que has dicho, has hablado de neurotransmisores. Sí. Y sí que cada vez más estudios hay que la flora bacteriana intestinal segrega neurotransmisores. Los neurotransmisores son como una especie de activadores de nuestro cerebro, en muchos casos. Y los últimos trabajos que hay, por eso te digo, que da para has hablado del tema digestivo, pero para mí me parece muy importante lo que se está hablando ahora, es sobre la depresión. Las enfermedades mentales tú has hablado de las enfermedades digestivas como primeras, pero yo creo que las enfermedades mentales, las que cuando se empieza a destapar, será la primera causa de enfermedad en cualquier comunidad, porque la sociedad lo lleva. Sí que es verdad, si me dejas el apunte, ahí en esa tabla se habla de enfermedades con morbilidad. Yo creo que son muy frecuentes las enfermedades mentales y no aparecen porque muchas veces no implican esa morbilidad hospitalaria. Por eso decía que da para una charla, para otra charla. Está todo el aparato digestivo, pero el aparato neurológico es muy importante. Y tú lo has dicho, como enfermedades como el Alzheimer o como otras enfermedades, va al futuro por ahí. Porque los transmisores los meten todos en antidepresivos. El antidepresivo lo que hace es activar la serotonina para que se mantenga en sangre la serotonina, pero los neurotransmisores, a través del aparato digestivo, que cada vez está en boga, es para eso. Por eso ese tema no lo has tocado mucho porque se ha hablado del aparato digestivo, pero sí que es verdad que el futuro viene con que el aparato intestinal tiene mucho poder para regular muchas cosas, ¿eh? Por eso decía. Que yo creo que, Carlos, en este aspecto, la depresión, yo creo que dentro de poco, los antidepresivos, lo siento por las pobres empresas farmacéuticas, pero sí que es verdad que si se lleva una dieta muy acorde, la serotonina, la adrenalina, esos neurotransmisores que nos mantienen activos, posiblemente suplan estos. Y el ejercicio, que yo al final siempre digo que es el mejor antidepresivo. ¿Pero tú crees que el futuro, tú puedes más adoptar a estas cosas? ¿No? Sí, de hecho, gran parte de este aumento de enfermedades, sobre todo digestivas, yo creo que vienen, es lo que digo, es una carretera de doble sentido, pero muchas vienen de tener esos problemas mentales, ese estrés, esa ansiedad crónica, y al final acaban impactando al intestino. Hoy parece que nos hemos centrado más cómo impacta el intestino en la salud mental, pero es que es también así. La salud mental impacta de forma muy importante en todo lo que es el aparato digestivo. Sobre todo el tema simpático, parasimpático, que es más complicado de explicarlo, pero que me refiero. Sí, que intento aterrizarlo, pero... No, que yo lo veo con el tema de que en un futuro, yo soy más viejo que tú en este aspecto, y tú has hablado del colon irritable, después fue intestino irritable, ahora se llama dispepsia no investigada o lo que sea. Sí, idiopática. Pero los aparatos digestivos van a estar siempre. Lo que pasa es que con que no causaba mucha mortalidad, no se le daba importancia, pero sí que genera muchas causas de consulta, por problemas. Y desde luego, hasta que no vino el premio Nobel, que le dieron el premio Nobel por el Helicobacter pylori, todo el mundo nos creíamos que la úlcera del estómago se causaba precisamente por el exceso de ácido en el estómago, y al final se vio que era una bacteria. Que era por la bacteria. De hecho, la importancia que le dieron a este señor que le dieron el premio Nobel, ¿me entiendes? O sea que... Claro. Y ahí también tenemos que entender un poco el mecanismo, porque estamos hablando de Helicobacter pylori, cómo se relaciona con la úlcera, pero también es que cuando hablamos de Helicobacter pylori tenemos que hablar de que ya hay una gastritis crónica, hay una disminución del moco, una disminución del sistema inmune. Claro, al final también es mucho más fácil que así haya lógicamente una úlcera. Bueno, con la siguiente charla de salud mental, venga. Había, creo, una pregunta por allí. Sí, yo te iba a preguntar, en relación a eso que has dicho de la miel. Sí. O sea, si yo, por ejemplo, no tomo azúcar, ¿puedo tomar miel o...? Ay, es muy difícil decir puedo, no puedo. Yo siempre es lo que digo, hay que ser coherente y muchas veces que prime el sentido común. Lógicamente puede incluso ser beneficioso incorporar miel en tu alimentación, pero si no te gusta tampoco tiene ningún sentido. Si eres una persona que no consume azúcar, que no tiene esa necesidad porque no, digamos, tiene muy regulado todo lo que es la palatabilidad
y no necesita esos alimentos tan azucarados, tan ultraprocesados, pues yo vaya, ojalá, porque a mí una de las cosas que me pierden es el dulce. Hombre, yo por ejemplo, o sea, hablemos una cuajada. Sí. Una cuajada, o sea, yo azúcar no tomo. Pero una cuajada, entre echarle unas gotas de edulcorante y echarle un esto de miel, pues yo prefiero echarle miel. Sí, pero si me va a hacer yo el también mismo preferiría efecto, echarle miel. si me va a hacer el mismo efecto que el azúcar, entonces prefiero no tomar. No, lógicamente no tiene el mismo efecto. Vale. Para nada, para nada. Vale. Ahí, por ejemplo, cada vez se ven más pastas de dátiles que son muy dulces, muy altas digamos, en azúcar y no tienen para nada el mismo efecto, por lo que decimos, incluso un plátano puede ser muy alto en fructosa y no tiene lógicamente ese efecto porque va acompañado de fibra, de todos esos minerales, de todas las vitaminas también que tiene y al final el impacto es completamente distinto. Ese pico de insulina que muchas veces también cada vez se habla más y que puede ser causa del daño de esa inflamación, es que es completamente distinto, es mucho más bajo y mucho más prolongado, no es tan, digamos, como el azúcar, que es un pico mucho más picudo. Muy bien, entendido. Luego otra pregunta que te quería hacer era ¿cómo se mide el estrés? Porque al final, ¿qué es? Preguntar a una persona ¿tienes estrés? Y la forma de medirlo si te responde sí o no. Principalmente, y aunque existen, digamos, en analítica se puede medir, por ejemplo, el cortisol basal, en saliva, por ejemplo, también, es muy difícil y yo una cosa que he visto es, pese a que el paciente tenga, que esto también es muy subjetivo, la sensación de estrés, tenga una sensación de estrés muy alta, muchas veces es relativamente difícil y tiene que ser algo muy agudo y muy complicado para que se vea una alteración analítica. Principalmente sí, con la historia clínica, la anamnesis, mediante preguntas, cuestionarios que además tienen una previsión bastante alta de esa sensación de estrés, pero siempre no nos podemos olvidar que es muy subjetivo y que no todos los pacientes lo interpretan igual. Incluso pacientes que a lo mejor podrían tener altos niveles de estrés, porque es lo que estamos... es una de las cosas que también siempre comento, está el estrés psicológico, ese estrés que nosotros autopercibimos, y después está ese estrés fisiológico. Por ejemplo, una persona que trabaja turnos tiene un estrés fisiológico muy alto, porque le estás dando un estrés a tu organismo no durmiendo, pero a lo mejor tú no tienes esa sensación autopercibida de estrés. Es que yo en mi profesión o en lo que yo hago, o sea, hay una incidencia en gente que coge la baja por estrés muchísimo mayor que en otras funciones. Sin embargo, yo nunca he tenido estrés o nunca lo he sentido. Sí, que nunca has podido no decir autopercibo ese estrés. Sí, sí. O sea, a mí siempre que me han preguntado, ¿tienes estrés? Yo siempre he dicho que no, que a lo mejor es que tengo diferente percepción. Sí, totalmente. O puedes tener, por ejemplo, unos mecanismos de defensa que te protegen contra ese estrés. Pero si, por ejemplo, ya hasta tú mismo dices que es una profesión a lo mejor que es tendente al estrés, que las hay, pues lógicamente ese efecto a lo mejor que tiene sobre ti puede ser completamente distinto, por lo que decimos, porque al final se modula de otra forma. Y en eso también muchas veces actúa la microbiota, que modula esa sensación de estrés por ese impacto que tiene en el hipotálamo, en el cortisol, y muchas veces solo por tener, digamos, esos factores protectores ya puede ser que te estén protegiendo el estrés, que no quiere decir que no lo estés recibiendo. Gracias. Nada. Sí. Es una pregunta que me hacen mucho, ¿no? De si no consumo pescado, entonces sí me tengo que suplementar con omega 3. Y yo diría que hay otras fuentes, lógicamente no van a ser tan altas, habría que individualizar mucho el caso, porque se puede llegar a altas dosis de omega 3 mediante, por ejemplo, frutos secos, lógicamente tiene que ser mayor cantidad, mediante las semillas, mediante huevo, brócoli también, como hemos visto. Y si no se come nada de pescado, es verdad que es mucho más difícil y en su caso puede estar recomendado, pero es lo que digo, creo que es mucho más fácil llegar al requerimiento mínimo, no estamos hablando de un requerimiento terapéutico para tener una dosis, digamos, sobre la inflamación, sobre muchas veces también se utiliza para el daño cardiovascular, pero sí que es más fácil de lo que creemos llegar a esa dosis, aunque no se consuma pescado. Entonces, depende mucho del caso, porque habría que ver si en la alimentación se puede llegar a la mínima dosis. Yo diría que no hace falta esa suplementación, salvo que esté justificada o indicada por otra causa,
como hemos dicho, a lo mejor por problemas intestinales, por problemas cardiovasculares, etc. ¿Y cómo sabes que llegas a esos niveles de omega 3? A partir de la dieta. O sea, sí que es verdad que hay que ser mucho más estricto, habría que contabilizar exactamente qué alimentos, pero básicamente mediante estimaciones, si más o menos sabiendo lo que comes, se puede saber cuánto consumo tienes de omega 3 a la semana, de forma general. Va a ser mucho más impreciso, pero es lo que digo, es al final llegar a esa dosis mínima. Pero vamos a ver que de origen vegetal la biodisponibilidad del omega 3 Es menor. De origen animal, entonces claro, con un trocito de pescado que a Ya. lo mejor te valdría para todo y ahora tienes que comer 3 sacos de brócoli. Sí que es verdad que esto es verdad que ya es muy específico, pero es un tema que además me gusta mucho porque se habla muchas veces de la biodisponibilidad, también por ejemplo en todo el tema de la proteína vegetal, la proteína animal, y lo que se ha visto es que muchas veces, aunque sea menos biodisponible, el cuerpo muchas veces se adapta. Si tú, por ejemplo, le das muy poca proteína o, por ejemplo, alimentos que tengan omega 3 de consumo animal, se adapta mucho más a consumir esa pequeña dosis que le llega, aunque sea por vía vegetal. Es decir, ahí su biodisponibilidad es un poquito más alta. Pero vaya, esto es mucho más complejo y mucho más... Lo que venía de los suplementos pasa con los vegetarianos, que los que realmente llevan dieta vegetariana muy estricta, pues Sí. el hierro, por ejemplo, casi no tienen hierro. El que más hierro lleva es la proteína, la carne, la proteína animal. Entonces lo tienen que suplir, porque es que no son capaces. Y el déficit del hierro pues, influye mucho en muchos metabolismos. Pero el omega 3 no hay cuantificación. El hierro lo puedes cuantificar en una analítica. Ahí, no. Ahí es un poco jugar con... ¿no? También. Bueno, sí que se puede cuantificar el omega 3 en analítica. Es específico, son análisis muy... Pero sí. Sí, que yo te quería preguntar con respecto al tratamiento, porque has mencionado a lo largo de la charla distintos hábitos y conductas para restaurar el equilibrio de la microbiota, ¿no? Pero, por ejemplo, ante un paciente con un cuadro de microbiota completamente desestructurado en el que pues ya no funcionen estos hábitos más, ¿no se podría, como al final la microbiota es un conjunto de microorganismos, pues de alguna forma actuar directamente sobre la composición y como reemplazarlo, ¿no? Como una especie de trasplante? Hay O sea, trasplante, por ejemplo, de materia fecal, cuando el problema, estamos hablando, al final eso sería, por ejemplo, lo que tú comentas, ya una disbiosis mucho más grave, un sobrecrecimiento bacteriano, y una de las medidas terapéuticas que se utiliza en muchos casos son el trasplante de materia fecal, trasplante de una persona con una microbiota para intentar reemplazar, que colonice, que muchas veces es complicado, al final la microbiota y que ayude a lo que es esos problemas. Sí que es verdad que yo en eso soy bastante inexperto, no he tenido ningún caso, pero sí que es un tratamiento que conozco y que se utiliza mucho. O sea, se hacen trasplantes entonces de Sí. microbiota. Parece que suena como de materia fecal, pero realmente es que lo que es. No podemos coger la bacteria y cogerla, entonces al final muchas veces. Se puede buscar, si tienes curiosidad. Pero muy buena pregunta, Además, es de los tratamientos más, muchas veces, que han demostrado más efectividad, pero también más difícil de llevar a la práctica. Han hecho varias preguntas en el chat de YouTube, ¿vale? Y la primera es que ¿qué puedes decir sobre los divertículos? Bueno, como tal, los divertículos, entendiendo la diverticulitis, la diverticulosis o No lo los sé. divertículos. En general. Pues al final, básicamente los divertículos, vamos a decir que digamos, es que es un poco difícil de explicar. Yo creo, Carlos, que la pregunta será por los antibióticos que dan Sí, cada mes para la diverticulitis. para tratar las diverticulitis, que son antibióticos de poca absorción. Sí, porque me parece rara lo que es la pregunta de qué son los divertículos. Seguro. Es un antibiótico que tiene menos absorción para Sí. que la gente se mantenga más tiempo y trate la infección de divertículos. Sí, por ejemplo, para la diverticulitis es de esas indicaciones de uso puntual que seguramente está más indicado el tomar un antibiótico porque al final ya tenemos una enfermedad, estamos yendo un poco más allá. Esos divertículos son causa de esa enfermedad y cuando se sobreinfecta es cuando tenemos esa diverticulitis. Pero muchas veces también, solo con diverticulosis, que es al final esos divertículos en todo lo que es el sistema, el intestino delgado, el intestino grueso, muchas veces si no hay una sospecha de infección nos podemos ahorrar también ese antibiótico.
No sé si la pregunta va más por cómo tratar los divertículos, no lo sé. Contexto. No lo sé. Hay otra pregunta. ¿Cómo se puede hacer un reset de la microbiota si hemos sufrido desequilibrios? ¿Y qué opinas sobre la hidroterapia de colon? Vale, pues principalmente un reset de la microbiota. Yo siempre digo, no hay algo general, algo para todo el mundo. Hay que ver si que tenemos que hacer un reset es porque hemos tenido un daño y hay que ver las causas de ese daño y ahí es donde tenemos que ir, porque pueden ser completamente distintas de una persona a otra. Como pautas generales, podríamos decir los 10 hábitos que hemos visto. Al final eso, lógicamente, cuantas más de esas no estés haciendo, más reset de la microbiota te puedes llevar, porque si haces prácticamente todas, no vas a tener realmente mucho beneficio por cambiar solo un hábito. Y en cuanto a la hidroterapia de colon, también es una cosa que cada vez se utiliza más, es verdad que son de clínicas más especializadas, tiene mucha, o vamos a decir, tiene mucha evidencia en práctica clínica, pero no tiene tanta evidencia en estudios clínicos. Entonces, para mí es un sí, no, se puede utilizar, pero habría que individualizar mucho en el paciente. Yo soy completamente desconocedor de cómo se utiliza, sobre qué pacientes, así que tampoco te puedo decir mucho más. Solo por lo que he estudiado teóricamente, y ya digo que para el ser humano lo que es teoría, si no lo llevas a la práctica, no sirve de nada. Otra pregunta, ¿se sabe si hay relación entre la disbiosis y el ciclo menstrual, especialmente en la perimenopausia? Uf. Una pregunta bastante compleja, te diría que sí. De hecho, hay evidencia de que hay ciertos probióticos que funcionan mejor según el ciclo en el que se encuentre, y aun sin ser tan conocedor de si en la perimenopausia hay, digamos, ciertos, vamos a decir, ciertos probióticos que vayan a funcionar mejor, lo que está claro que en la perimenopausia hay una afectación de este eje hormonal, que al final, lógicamente, nos acaba impactando en la microbiota. Entonces, puede ser ahí un momento, vamos a decir, un momento donde puede estar, vamos a decir, más indicado, ¿no?, el uso de esos probióticos como una mejora. Pero vaya, siempre que haya clínica. No te sabría decir exactamente cómo impactaría en la perimenopausia los problemas intestinales relacionándolos con todo lo que es el eje hormonal, pero claramente tiene afectación. Una pregunta. Si tú te tomas los probióticos porque quieres sin que nadie te los haya ¿Pautado? Simplemente pues eso, que tienes el estómago mal durante mucho tiempo y tal, y decides tomártelos, ¿puede ser contraproducente o no? Depende, lógicamente, de qué probiótico estemos tomando, porque es lo que he dicho, parece que a veces vamos a la farmacia, dame probióticos y son todos iguales. No son todos iguales. No es lo mismo tomar Bifidobacterium que Lactobacillus, no es lo mismo, hay, por ejemplo, probióticos que no son bacterias, y muchas veces, por ejemplo, se utilizan precisamente cuando se da un tratamiento antibiótico, porque claro, no vas a dar probióticos con bacterias cuando das un tratamiento antibiótico porque te los vas a cargar. Entonces, por ejemplo, ahí se tira mucho más de hongos, de levaduras que tengan ese efecto beneficioso. Entonces, lógicamente, no todos los probióticos son iguales y habría que ver cómo puede impactar. De forma general y simple, es difícil que tengan un efecto perjudicial, por lo que digo, porque cuando son probióticos han demostrado ese efecto beneficioso. No es un efecto neutro ni nada. Lo más probable es que si no se utilizan con prescripción es lo que digo, que sea un efecto neutro o a lo mejor mínimamente beneficioso, pero es difícil que tenga un efecto perjudicial, que no quiere decir que no lo pueda tener. ¿Y qué significa esto, por ejemplo, de los probióticos? Que hay varios probióticos que, por ejemplo, llevan 2 o 3 cepas y las otras que te ponen 20 y tantas cepas. Pues principalmente son porque suelen acompañar los probióticos por varias cepas. 3 son las que están en cantidades más grandes y las demás pues son de ayuda, o muchas veces unos probióticos asocian ya directamente a otros probióticos. Al final normalmente es lo que digo, un probiótico que lleve de muchos probióticos no lleva de ninguno. Entonces siempre tenemos que buscar ese probiótico en concreto que queremos que no haga ese efecto positivo, y también lo veíamos en la definición, que esté en cantidades suficientes para dar ese beneficio, porque eso también lo vemos muchas veces con los suplementos. Si damos un suplemento que muchas veces no está en la cantidad suficiente para dar ese beneficio, no estamos dando nada. Entonces, yo te diría que principalmente los que aparecen al principio suelen ser los que en más cantidad están, los demás son simplemente muchas veces por rellenar, como en un recipiente, en un suplemento, etc. ¿Podría ser esa la solución para un estreñimiento
¿Podría? El estreñimiento muy grande, toma muchas semillas, toma Sí. una alimentación muy cuidada. Pero no lo he entendido. ¿Si podría ser la solución? ¿El qué? Porque siempre está con mi cuerpo de estar 15 días sin ir al baño. Vale. Lo pasa bastante mal. ¿Y si podría ser la solución? Es que no le he entendido la pregunta. ¿Qué le podría ayudar? Ah, ¿qué le podría ayudar? Pues principalmente, si lo único caso es ese estreñimiento, abordar todo lo que pueda estar causando ese estreñimiento, que al final lo hemos visto, hay que abordarlo de distintos puntos de vista, desde, por ejemplo, la alimentación, hay que intentar ver esa alimentación, si a lo mejor es muy pobre en fibra, e intentar, por ejemplo, meter alimentos que aumenten el volumen de las heces, que hidraten, como por ejemplo son muy buenos para eso todo lo que son las semillas de chía, de lino, claro. Todo lo que es, pues como hemos hablado, los hábitos, la ergonomía también influye, como hemos visto, lo del taburete parece una tontería, pero hay mucha gente que también la ayuda. Es difícil, parece que tendríamos que ver muy a fondo cada caso, pero si me dices, lo hace todo y no le ayuda, que consulte con un profesional. Algo habrá, siempre hay algo. Es muy difícil tener un estreñimiento de forma funcional que no mejore con nada, es complicado. Y además, si aún haciendo todo eso no tiene una mejora, hay que estudiarlo más a fondo. Pues es importante, ¿eh? Yo siempre digo, y es una cosa que recalco mucho, que al final eso que te tiene que hacer consultar es eso que te impacta en el día a día y que ya no has sabido tampoco resolver por tu cuenta, porque al final no somos profesionales de muchas cosas y necesitamos esa ayuda. Hay otra pregunta. ¿Qué suplementos son más aconsejables para un periodo de menopausia o premenopausia? Vale. Si entendemos al final la perimenopausia o la menopausia como, vamos a decir, estamos hablando de un proceso fisiológico, que es de lo que hablo muchas veces, ¿no? De que tenemos que pasar por ahí, pero si entendemos eso como un periodo patológico en el sentido de, aunque sea un proceso normal por el que vamos a pasar, que vamos a tener síntomas que nos afectan, que nos dan problemas en nuestro día a día, pues muchas veces sí hay cosas que pueden ayudar. Más que muchas veces suplemento, incluso dirían los fitoestrógenos, el tomar esa parte de estrógenos en la alimentación, aunque sea de forma, vamos a decir, no va a tener lógicamente el mismo impacto que una terapia hormonal, pero sí que puede tener ya ese efecto beneficioso, sobre todo si no los tomas, ¿eh? Siempre volvemos a, el efecto beneficioso se lo va a llevar la persona que lógicamente no lo esté haciendo. Entonces, por ejemplo, los fitoestrógenos que están presentes en legumbres, en la soja, no sé, seguro que me dejo algún alimento, pero básicamente eso. Y, por ejemplo, también vienen muy bien en la época de menopausia, yo siempre lo utilizo, fitoesteroles o alimentos que tengan, como los yogures, las bebidas vegetales, que tienen ese aumento de fitoesteroles, porque también muchas veces los síntomas de la menopausia van muy relacionados con el aumento de peso, la obesidad abdominal, etc. Suplementación como tal, si vas a más a fondo, ya te digo que lo dejaría más muy personalizado en consulta, porque no es tampoco algo que se tenga que tomar a diario. Pero sin duda, por lo menos por eso al final comento los fitoestrógenos, porque creo que es algo que sí que es mucho más fácil que tenga ese efecto beneficioso para la mayoría de gente y que no tenga ese efecto perjudicial. Bueno, y la última, dicen, la vitamina D está muy de moda recetarla en la mayoría de las mujeres. ¿Qué otras opciones nos ayudaría a subir la vitamina D? Pues muy buena pregunta, también un tema muy de moda y muy complicado de abordar, porque lo que estamos viendo muchas veces es el suplementar con vitamina D. Muchas veces ni siquiera está tan indicado o es un tema bastante controvertido, pero una persona, por ejemplo, que creo que era la pregunta, que toma vitamina D y no mejora, o... No, o sea, ¿qué más puede hacer? Aparte de la vitamina D, suplementarse? sobre todo, lógicamente, la exposición solar. Sí que es verdad que si nos vamos técnicamente a cuándo es el mejor momento de exposición solar, es normalmente el que siempre se debe evitar, que es esas horas del mediodía, porque es cuando más beneficio vas a tener y más aumento de vitamina D. Y lógicamente yo diría buscar también causas muchas veces que causan déficit de vitamina D, que por ejemplo pueden ser déficit de magnesio en la dieta, pues necesitamos el magnesio, que es un cofactor para, digamos, absorber esa vitamina D. También muchas veces la vitamina K, que también se produce con la microbiota, y tener una alteración, una mala absorción de la microbiota
va a producir que no puedas tener esas vitaminas necesarias para beneficiarte de la vitamina D. Y también lo que siempre digo es que por mucho que te suplementes con vitamina D, un suplemento es difícil que tenga el mismo efecto que, lógicamente, el subirla de forma natural. Pero en cuanto a la vitamina D, tampoco hay muchas más cosas, porque al final por la alimentación creo que absorbemos solo es un 10% de la vitamina D total y normalmente se suele llegar bien a la dosis mínima. Pero sobre todo buscaría otras cosas más como eso, déficit de magnesio, que también se puede mirar en analíticas, etc. Sí, pero a veces no sube, porque yo llevo 3 años tomando Nerecetan Y no sube. Sigo bajando. Por eso digo que es un tema muy controvertido, porque cada vez se dice más que aun el tenerla baja, sí que yo diría que supone un riesgo, pero habría que personalizar mucho la persona y personalizar mucho también los valores, porque seguramente diría que es de los pocos parámetros que seguramente es muy difícil llegar a la mínima dosis y yo creo que van a ir bajando. También al final es que nos exponemos mucho menos al sol que de lo que estábamos acostumbrados. Entonces al final hay parámetros que es normal que no lleguemos. Pero es lo que tú dices, a pesar de la suplementación, es que hay mucha gente que no sube. Por eso digo que tampoco hay que relacionar muchas veces el tener la baja con un daño directo. Habría que individualizar el caso. Sí que es verdad que, lógicamente, yo diría por lo menos llegar al mínimo de no tener esa insuficiencia que es por debajo de 20, pero entre 20 y 30 habría que ver, porque a lo mejor, por ejemplo, puede ser el caso de una persona que dice siempre la tengo baja, pero siempre está en niveles de 20, 25, que yo incluso me atrevería a decir que es bastante bueno para el nivel actual. Sí, ayuda a la absorción. Pero con la protección solar de 50 se absorbe la vitamina D. Lógicamente no. Porque, a ver, yo O vas a absorber mucho menos. Pero estamos hablando que la exposición solar que necesitamos depende lógicamente de la piel, de la hora del día, de la estación, pero estamos hablando de entre 20 y 30 minutos de media suficiente. Y si te vas a exponer al sol 20 minutos y no es un sol ahora de verano, no sueles necesitar ponerte crema solar. Claro. Por la osteoporosis. No me apuréis mucho ya que me quedo sin voz. Sí, ya está.